Buenas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de biología celular de la cátedra Skerl. Soy María Bosco y hoy nos toca ver la clase de proteínas. Esta clase la preparé mediante el cuadernillo 3A del CBC, el libro de Robertis de la página 35 a la 40 y del libro de Curtis de las páginas 693 y 694, específicamente para cuando hablemos de la proteína hemoglobina. Bueno, ¿qué son las proteínas? Son las macromoléculas más abundantes de las células, constituyen alrededor del 50% del peso seco de ellas. Todas las características de los seres vivos dependen de las proteínas y son las biomoléculas de mayor variedad estructural y diversidad funcional. ¿Cómo están formadas las proteínas? Por sus monómeros, que son los aminoácidos. ¿Sí? Los aminoácidos son las unidades estructurales de las proteínas y su estructura general es la siguiente. Un átomo de carbono central o carbono alfa que se encuentra unido a un átomo de hidrógeno, un grupo amino, y acá vemos al nitrógeno unido por enlace simple a dos hidrógenos, un grupo carboxilo, que es un carbono unido doblemente a un oxígeno y por enlace simple a un hidroxilo, y una cadena lateral R o radical o residuo, que son todos sinónimos que pueden encontrar en la bibliografía. Esta cadena R es lo que diferencia a los 20 aminoácidos que se encuentran en la naturaleza. ¿Sí? Ahora, a esta estructura la estamos viendo sin ionizarse, pero esta situación es improbable en la naturaleza. Por eso es más correcto representar a los aminoácidos de esta manera. Acá vemos al carbono alfa, la cadena lateral R, el hidrógeno, y vemos al grupo amino y al grupo carboxilo. Pero estos dos grupos funcionales del aminoácido se encuentran disociados o ionizados. ¿Sí? En soluciones acuosas, a los aminoácidos los vamos a encontrar así, con cargas negativas y positivas dentro de la misma molécula. ¿Por qué pasa esto? El grupo carboxilo, como sabemos, es de naturaleza ácida, ¿sí? Se comporta como un ácido. O sea que en soluciones acuosas tiende a liberar protones al medio, ¿sí? Por eso decimos que el grupo carboxilo está desprotonado y queda con una carga negativa. Y el grupo amino tiene naturaleza básica, o sea que tiende en soluciones acuosas a captar protones. Acá vemos al grupo amino protonado, ¿sí? O sea, el aminoácido que vimos en la diapositiva anterior, cuando entra en contacto con agua, se comporta de esta manera. El carboxilo como un ácido y libera su protón, por lo tanto esa región del aminoácido queda con una carga negativa, y el grupo amino se comporta como una base, toma un protón y queda con una carga positiva. El aminoácido entero sigue siendo una molécula neutra, porque tiene igual cantidad de cargas negativa y positiva, pero su distribución es diferente, ¿sí? Por esta razón se dice que los aminoácidos son iones dipolares, anfolitos o anfóteros. También hay un vocablo en alemán que se llama Zwitterion, que se usa para designar a este tipo de iones. Entonces, los aminoácidos son anfóteros, ya que se pueden comportar como ácidos o como bases. La forma en que se comporten va a depender del pH del medio en el que estén disueltos, ¿sí? Esta imagen nos puede ayudar a entenderlo. Si nosotros tiramos un aminoácido en un pH neutro, acá, o sea, un pH que tiene igual cantidad de cargas de protones y de grupos oxidrilo dando vueltas, el aminoácido se va a comportar así, ¿sí? Una carga negativa y una positiva y queda compensado. Ahora, si nosotros tiramos el aminoácido en una solución ácida fuerte, o sea, con muchos protones dando vuelta, el grupo amino protonado no va a ceder nada, porque ya hay muchos hidrógenos, o sea, muchos protones en el medio, y el grupo carboxilo lo que va a hacer es recibir un protón.
Y en este caso se va a comportar como una base, ¿sí? Recibe el hidrógeno y queda como acá, COOH. Y el aminoácido entero ya no queda como antes con una carga negativa y una positiva, sino que queda solo con una carga positiva, ¿sí? Que es esta. O sea que el aminoácido queda, el aminoácido entero queda como un catión. En cambio, si tiramos el aminoácido en un pH fuertemente alcalino o básico, o sea, con muchos oxidrilos dando vuelta, pasa de inversa. El grupo amino reacciona con esos hidroxilos para formar agua, pierde su protón y queda cargado negativamente. ¿Sí? El aminoácido queda entero como un anión. Todo esto quiere decir que la carga eléctrica de un aminoácido depende del pH del medio en que se encuentre disuelto. ¿Sí? Y para cada aminoácido existe un pH al cual se encuentra como ion dipolar, es decir, las cargas positiva y negativa están exactamente equilibradas, por lo que la carga neta va a ser 0, o sea, nula. ¿Sí? Ese pH corresponde a lo que se llama punto isoeléctrico. ¿Sí? Cada aminoácido tiene su punto isoeléctrico. Otra propiedad importante de los aminoácidos es que tienen isomería óptica. ¿Sí? Recuerden que esta propiedad está dada en las moléculas que tienen un carbono asimétrico, que significa que el carbono tiene las 4 valencias unidas a 4 grupos diferentes. ¿Sí? Los carbonos asimétricos dan origen a 2 imágenes especulares no superponibles llamadas enantiómeros. Acá vemos un L-aminoácido porque el grupo amino está a la izquierda y vemos un D-aminoácido porque el grupo amino está a la derecha. ¿Sí? Los aminoácidos que se encuentran en la naturaleza pertenecen a la serie L, salvo algunos que forman partes de la pared de las bacterias, que son de aminoácidos. Importante, todos los aminoácidos presentan isomería óptica, excepto uno, que se llama glicina. ¿Sí? La glicina es la excepción debido a que su R es un hidrógeno. Entonces el carbono alfa de la glicina está 2 veces unido a átomos de hidrógeno. Por lo tanto, el carbono no es asimétrico y por lo tanto no forma enantiómeros. En esta diapositiva les presento a los 20 aminoácidos que existen en la naturaleza. Todas las proteínas de todas las especies están constituidas a partir de estos 20 aminoácidos. Las propiedades de los aminoácidos dependen de sus grupos funcionales. Y hay varias maneras de clasificar a los aminoácidos. La más conocida es de acuerdo a la carga de sus radicales, o sea, de su cadena R. Están los aminoácidos ácidos, que son dicarboxílicos, o sea, tienden a desprender protones y el aminoácido queda negativo a pH fisiológico, que son el ácido aspartico y el ácido glutámico. Los aminoácidos básicos, que a pH fisiológico captan protones, que son la histidina, la lisina y la arginina. Los aminoácidos neutros polares, o sea, son hidrofílicos, tienen carga, pero en condiciones del pH fisiológico no están ionizados, son neutros, están compensados. Son la serina, la treonina, la tirosina, la aspargina y la glutamina. Y después los aminoácidos neutros no polares, apolares, ¿sí? Los hidrofóbicos, que son la glicina, la lalina, valina, leucina, isoleucina, cisteína, prolina, fenilalanina, triptófano y metionina. Podemos también recalcar que a estos 3 aminoácidos que marco ahí, que son la fenilalanina, la tirosina y el triptófano, se los llama aminoácidos aromáticos porque, como ven, su R es un anillo aromático. Y a estos 2 que marco se los llaman aminoácidos azufrados o tioaminoácidos porque son ricos en azufre. Ahí vemos la S, que es el azufre, que son la metionina y la cisteína.
Estos aminoácidos están codificados en la secuencia de bases de nuestro ADN, pero no todos los aminoácidos pueden ser sintetizados por los organismos animales. Los aminoácidos que nombro en la columna de la derecha, los llamados no esenciales, son aquellos que pueden ser sintetizados por los organismos animales a partir de moléculas orgánicas ya existentes en las células. Los de la columna de la izquierda, que se llaman aminoácidos esenciales, son los que debemos sí o sí obtenerlos a partir de la dieta, porque no tenemos la posibilidad de sintetizarlos como los no esenciales, ¿sí? Si no incorporamos estos aminoácidos esenciales, podemos tener graves problemas, aunque con una dieta variada los consumimos de manera plena. Bueno, los aminoácidos son entonces los monómeros de las proteínas que se van a unir entre ellos formando proteínas o péptidos, ¿sí? Según el número de aminoácidos que haya, se clasifican en aminoácidos libres, que vemos acá, que son solos, y en nuestro organismo hay aminoácidos libres, ¿sí? Por ejemplo, el triptófano debe estar libre y disponible para poder formar serotonina, que es un neurotransmisor. Después se clasifican también en oligopéptidos, si tienen de 2 a 10 aminoácidos, ¿sí? Si tienen 2 es un dipéptido, si tienen 3 es un tripéptido, etc. Los polipéptidos, que son de 10 a 50 aminoácidos, y llamamos proteína cuando está compuesto por más de 50 aminoácidos, ¿sí? Ahora, ¿cómo se unen los aminoácidos entre sí? Se unen mediante un enlace peptídico. Este enlace peptídico es una unión covalente de tipo amida, que se produce de modo tal que el grupo amino de un aminoácido, en este caso va a ser este, se condensa con el grupo carboxilo de otro aminoácido, que es este, con pérdida de una molécula de agua, ¿sí? Acá vemos en la diapositiva cómo se forma el enlace peptídico. Hay 2 aminoácidos, el grupo hidroxilo del carboxilo, ¿sí?, se une con el hidrógeno del grupo amino del otro aminoácido, se convierte en una molécula de agua que se libera al medio y se juntan los dos mediante esta unión que marco, que es la unión amida, ¿sí? Recuerden de la clase de grupos funcionales que las uniones amidas es un carbono unido doblemente a un oxígeno y por enlace simple a un nitrógeno. Entonces, en este ejemplo quedan un dipéptido, ¿sí?, porque solo se unieron 2 aminoácidos. Vemos como en un extremo siempre va a quedar un grupo amino y vamos a llamarlo amino terminal, extremo amino terminal. Y en el otro extremo siempre va a quedar un carboxilo, que llamaremos carboxilo terminal, extremo carboxilo terminal, ¿sí? Esto pasa siempre, sean cuantos sean los aminoácidos que se junten, dipéptidos, polipéptidos o proteínas, siempre en un extremo va a quedar un grupo amino y siempre en el otro extremo va a quedar un carboxilo. Entonces, si dijimos que los aminoácidos tienen carácter anfótero porque tienen un grupo amino que funciona como base y un grupo carboxilo que funciona como ácido, podemos razonar que todas las proteínas van a tener un carácter anfótero, porque siempre van a tener un grupo amino terminal y un grupo carboxilo terminal. Además de, no nos olvidemos de los residuos laterales, que también pueden ser básicos o ácidos, depende de si existe un grupo amino o carboxilo en ellos. Eso también va a generar carga. Esta propiedad de las proteínas, de tener un comportamiento anfótero, un comportamiento ácido-base, es súper importante, porque determina que pueden funcionar como amortiguadores o buffers ante pequeños cambios en el pH del medio donde se encuentre, ¿sí?, la sangre, en las células. Por ejemplo, el pH normal de la sangre es de 7,35 a 7,45. O sea, es ligeramente básido, pero es casi neutro, ¿sí? O sea que hay igual cantidad de protones y oxidrilos dando vueltas. Pero cuando hay modificaciones en ese pH sanguíneo, las proteínas tienen la capacidad de amortiguarlo, ¿sí?, tendiendo a un pH normal. Si hay acidosis en la sangre, por ejemplo, los grupos carboxilo pueden tomar un protón
Y cuando el pH se alcaliniza, o sea, hay muchos hidroxilos, los grupos aminos tienen la posibilidad de liberar protones. ¿Sí? Al igual que las proteínas, que los aminoácidos, las proteínas, los péptidos, todos tienen un punto isoeléctrico. ¿Sí? Un pH el cual tienen una carga neta 0. Entonces, en soluciones más ácidas que el punto isoeléctrico, el carboxilo toma un protón y da una carga neta positiva, y en soluciones más básicas que el punto isoeléctrico, esa proteína, su grupo amino libera un protón y da una carga neta negativa. ¿Sí? Entonces, varios aminoácidos se unen mediante uniones peptídicas o enlaces peptídicos para formar una cadena polipeptídica, que es una estructura lineal no ramificada. Una cadena polipeptídica se escribe, se nombra y se enumera por convención desde el extremo amino terminal hacia el extremo carboxilo terminal. ¿Sí? Esto significa que tiene vectorialidad. Ahora, algo importante. Nosotros sabemos que las moléculas son tridimensionales. Todas las moléculas son tridimensionales. Y la libertad del movimiento que pueden tener un átomo adentro de una molécula depende de las uniones que se presentan. ¿Sí? Las uniones covalentes simples, ¿sí? Recuerden o vuelvan a ver la clase que dio Fede de uniones químicas para entender esto. ¿Sí? Las uniones covalentes simples es donde solo se comparte un solo par de electrones, permite la libre rotación de los átomos alrededor. En cambio, cuando la unión es doble o triple covalente, se limita mucho más el movimiento de los átomos. La unión peptídica se describe convencionalmente, la unión peptídica que es esta, ¿sí? Se describe convencionalmente como una unión simple. ¿Sí? La unión entre el carbono y el nitrógeno de la unión amida. Y como es un enlace simple, debería tener libre rotación. Pero no se da esto en los enlaces peptídicos. ¿Por qué? La unión amida de los enlaces peptídicos tiene características diferentes a las uniones amidas comunes, ¿sí? Las uniones amidas de otros compuestos. Se sabe, está comprobado, que la distancia entre ese carbono y ese nitrógeno de la unión peptídica es más corta que la mayoría de las uniones simples, pero más larga que una unión doble. Esto significa que tiene en parte propiedades de doble ligadura, que en la bibliografía también la van a encontrar como que tienen carácter de doble enlace parcial. Y por esta particularidad, los átomos de carbono y nitrógeno de enlace peptídico no pueden rotar libremente, ni girar. Por eso la unión peptídica es rígida y es plana. ¿Sí? Ese carbono y ese nitrógeno van a estar siempre enlazándose formando un plano, de manera que, como vemos acá, los R, las cadenas CR y los hidrógenos quedan para arriba y para abajo. Sobresalen por arriba y sobresalen por abajo. ¿Sí? Por esto se genera lo que se llama coplanaridad del enlace peptídico. Y cuando se genera un enlace peptídico, el oxígeno, queda en una determinada posición respecto al hidrógeno. Esto da lugar a la existencia de dos configuraciones, ¿sí? Posibles, la cis y la trans. Acá vemos la configuración cis, quedan el oxígeno y el hidrógeno quedan en el mismo plano. Y la configuración trans sería así, quedan de lados opuestos. Esta posición trans es la más favorable porque permite una mejor disposición de las cadenas laterales, por eso es la que más frecuentemente se las encuentra en la naturaleza. Bueno, algo para destacar, o sea, las uniones entre el carbono alfa y el carbono del carbonilo, ¿sí? Entre este carbono alfa y el carbono del carbonilo y el carbono alfa y el nitrógeno, esas sí son uniones puras, simples, puras. Por eso tienen libre rotación y vamos a ver que gracias a eso se generan diferentes estructuras en las proteínas, ¿sí? Esta unión
no tiene libre rotación porque tiene lo que dijimos, el doble enlace parcial, pero esta unión y esta unión, con el carbono alfa, son las que sí tienen libre rotación. En cuanto a las funciones de las proteínas, se pueden dividir en dos clases: dinámicas y estructurales. Estas dos primeras funciones que vemos en la diapositiva son las funciones estructurales. ¿Sí? El mantenimiento de la estructura de las células requiere de proteínas que son, ya las vamos a ver, por qué se llaman así, pero se llaman fibrosas. ¿Sí? Estas proteínas fibrosas pueden estar asociadas a membranas celulares o formar estructuras dentro de las células. Dentro de estas funciones estructurales podemos encontrar las funciones de protección, como la queratina, que es el principal componente de los pelos, las uñas, las plumas, y las funciones mecánicas, que son de soporte y de elasticidad, como la que realiza el colágeno, que suministra la matriz extracelular para los tejidos conectivos y el tejido óseo, o la elastina. Y las demás son las funciones que se denominan dinámicas y son cumplidas por proteínas globulares. Entre ellas podemos ver la función de transporte, que puede ser a través de las membranas, por canales, carriers o bombas, y por el torrente sanguíneo, como por ejemplo la albúmina, que lleva sustancias insolubles en agua, la hemoglobina, que transporta oxígeno y dióxido de carbono, la transferrina, que transporta hierro, también las lipoproteínas como LDL y HDL. Otras funciones son las de catálisis, realizadas por enzimas, funciones de control metabólico, realizadas por hormonas como la insulina, el glucagón, la tiroxina. Otras proteínas funcionan como receptores específicos a hormonas o neurotransmisores, que son las proteínas que están ubicadas en la superficie de las membranas celulares. Funciones de defensa, como las inmunoglobulinas, funciones de contracción muscular, como la actina, y también forman parte de factores de coagulación sanguínea, como la fibrina. Algo que quiero aclarar en cuanto a las funciones de las proteínas es que pueden llegar a cumplir una función energética si hace falta, ¿sí? Si las calorías que aportamos desde la dieta no son suficientes, nuestro organismo va a usar las proteínas que consumimos con ese fin, con un fin energético. O peor, va a degradar proteínas que tenemos en nuestros músculos para obtener energía. Cuando esto sucede, empezamos a consumir nuestra grasa, nuestra masa magra, ¿sí? A consumir nuestros propios músculos. Esta no es la función principal de las proteínas. Las proteínas no tienen una función energética principalmente. No deberíamos llegar a consumir proteínas para función energética. Por eso es tan importante aportar la energía necesaria mediante glúcidos y lípidos de la dieta, que, como sí vimos en las clases anteriores, cumplen fundamentalmente una función energética muy importante. Bueno, como dijimos antes, los aminoácidos que forman la proteína se unen entre sí formando cadenas lineales no ramificadas, que luego se van organizando en el espacio adoptando diferentes estructuras tridimensionales. Y solo cuando la proteína completa su organización espacial totalmente va a adquirir la actividad biológica que le corresponde, ¿sí? La estructura de las proteínas es muy compleja, por lo cual es conveniente describirla en niveles de organización estructural, ¿sí? La estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria comprende a la secuencia lineal de los aminoácidos que forman la cadena proteica. Esa secuencia determina los demás niveles de organización de la molécula. La estructura primaria indica el número, la ubicación y el tipo de aminoácidos que constituyen una cadena polipeptídica. La cadena polipeptídica está formada por una parte que se repite, ¿sí? Regularmente, que va a ser el esqueleto carbonado, la cadena principal, que es igual para todas las proteínas, y una parte variable que está relacionada con los restos laterales de los aminoácidos, que es lo que hace la diferencia. Cada proteína tiene una secuencia de aminoácidos única que está determinada genéticamente, ¿sí? O sea, la estructura primaria se produce a partir de la transcripción y traducción del ADN. Entonces, cambios en esta secuencia de bases en el ADN puede reflejarse en cambios en la secuencia de la proteína, alterando su función y generando una proteína defectuosa.
Esto ocurre, por ejemplo, en la anemia falciforme, que vamos a ver al final de la clase. Esta secuencia lineal de aminoácidos, que hablamos recién, tiende espontáneamente a tomar la conformación más favorable en el espacio. ¿Sí? La estructura secundaria alude a esa configuración espacial de la proteína, a cómo se organiza en el espacio esa secuencia de aminoácidos lineal que dio la estructura primaria. ¿Sí? La estructura secundaria depende de los carbonos que están inmediatamente pegados al enlace peptídico, o sea, de los carbonos unidos al carbono alfa y el nitrógeno unido al carbono alfa, que son los que les dije que tienen libre rotación. La estructura secundaria está estabilizada por uniones puentes de hidrógeno entre los grupos amino y carboxilo de aminoácidos diferentes. Ahora lo vamos a ver. Pauli y Nicolai propusieron dos estructuras polipeptídicas periódicas que denominaron alfa hélice y beta conformación. ¿Sí? Estas son las más conocidas, pero también hay otras estructuras secundarias como la supersecundaria, que es mixta, y la triple hélice, que es exclusiva del colágeno. Y ahora las vamos a ver una por una. En la conformación alfa hélice, la cadena polipeptídica se enrolla en torno a un cilindro imaginario. ¿Sí? Se llama así porque tiene una disposición parecida a la hebra del ADN. Ahí las vemos. Ahí vemos unos ejemplos. Se da en el alfa hélice un enrollamiento dextrógiro. O sea, hacia la derecha, sobre el eje central. ¿Sí? A esta estructura de hélice alfa la estabilizan puentes de hidrógeno entre los hidrógenos del grupo amino de un aminoácido y el oxígeno del grupo carboxilo de otro aminoácido. A ver, busquemos uno en esta imagen. Acá vemos el puente de hidrógeno entre un hidrógeno y un oxígeno de aminoácidos diferentes, que están situados, esos aminoácidos, 3 o 4 posiciones más adelante. O sea, un aminoácido está 3 o 4 posiciones más adelante. Por eso se dice que las alfa hélice contienen 3,6 residuos de aminoácidos por cada vuelta completa de la hélice. ¿Sí? Las uniones puentes de hidrógeno son paralelas al eje de la hélice. ¿Sí? Como vemos acá, los átomos de carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno están en posición lineal, lo que le confiere máxima energía a esta unión. ¿Sí? Y son uniones intracatenarias. Se establecen dentro de una misma cadena polipeptídica. ¿Sí? Teóricamente, todos los aminoácidos pueden participar en la hélice alfa, con excepción de la prolina, que no puede establecer uniones puentes de hidrógeno. Entonces, cuando en la secuencia polipeptídica aparece el aminoácido prolina, la hélice se interrumpe y se forma un codo o una doblez en la cadena. La otra estructura secundaria es la conformación beta o de hoja plegada. La cadena polipeptídica se encuentra, en este caso, más extendida que la alfa hélice. Se establecen puentes de hidrógeno entre el grupo amino y el grupo carboxilo de aminoácidos diferentes, como antes, de la misma cadena, intracatenarios, o también puede ser entre dos cadenas diferentes, o sea, intercatenarios. ¿Sí? Se forman así estructuras laminares que presentan un plegamiento, como vemos acá, en forma de zigzag, ¿sí? Con predominio del eje longitudinal. Los grupos amino y carboxilo apuntan hacia el exterior del eje de la cadena principal en ángulos casi rectos. ¿Sí? Todas las uniones peptídicas participan en este entrecruzamiento, confiriendo gran estabilidad a la estructura. Las estructuras supersecundarias son estructuras secundarias mixtas. ¿Sí? En varias proteínas se encuentran repetidamente los mismos motivos estructurales que resultan de la asociación en varias porciones de hélice alfa, de hoja plegada o random, ¿sí? Al azar, sin patrón definido, son al azar. O sea, se encuentran normalmente en las proteínas globulares.
Bueno, y otra estructura secundaria que existe es la triple hélice, ¿sí? Como les dije, es exclusiva del colágeno. Así que vamos a hablar un poco de esta proteína en particular y ver cómo es esta triple hélice. El colágeno es una proteína que pertenece a la familia de las proteínas fibrosas, presentes en todos los animales, y como dijimos, cumplen una función de protección y de sostén. Son las proteínas más abundantes de los vertebrados y constituyen el 25% del total de las proteínas del organismo. El colágeno es el principal componente de la piel, del hueso, tendones, cartílagos, vasos sanguíneos y dientes. En cuanto a la estructura primaria del colágeno, hay que destacar que es muy particular, ¿sí? Porque presenta una regularidad en la distribución de los aminoácidos siguiendo esta fórmula, ¿sí? Cada tercera posición corresponde a una glicina. Además, aproximadamente una cuarta parte corresponde a la prolina y a hidroxiprolina. También la alanina se encuentra en gran proporción. Y hay un aminoácido inusual presente en menor cantidad, pero muy importante, que es la hidroxilisina, ¿sí? Ahí vemos las estructuras de la hidroxiprolina y la hidroxilisina, que no son aminoácidos comunes, sino que se sintetizan por hidroxilación de la prolina y de la lisina respectivamente. Las cadenas polipeptídicas del colágeno, debido a su estructura primaria tan rica en prolina e hidroxiprolina, no pueden formar hélices alfa. Recuerden que dijimos que la prolina no puede formar la hélice alfa. Entonces se forma una hélice que es más extendida que la alfa, que es levógira, o sea, de giro izquierdo. La molécula de colágeno se llama tropocolágeno, ¿sí? Está formada por 3 cadenas polipeptídicas helicoidales levógiras con 3 residuos por vuelta. Se forma entonces una estructura secundaria llamada triple hélice, que es exclusiva del colágeno. Las cadenas se interconectan y se mantienen estabilizadas mediante puentes de hidrógeno también entre los grupos carboxilo y amino de las uniones peptídicas de cadenas enfrentadas. Estas cadenas son uniones intercatenarias, lo cual también lo diferencia de la hélice alfa que dijimos que eran intracatenarias. Entonces, en el colágeno se forman uniones intercatenarias. Y también existen enlaces covalentes, o sea, fuertes, que se dan entre los restos de lisina e hidroxilisina. ¿Sí? La glicina, que se repite, dijimos, cada 3 aminoácidos una glicina, tiene, también como dijimos, la cadena lateral era un hidrógeno. Por lo tanto, es un aminoácido pequeño, porque la cadena lateral es un átomo solo. Entonces es lo suficientemente pequeña para ajustarse dentro de la hélice y permite un ensamblado perfecto de las cadenas. De ahí que se repita tanto este aminoácido. Y los residuos de prolina son también muy importantes para estabilizar la estructura del tropocolágeno, porque por su naturaleza son poco flexibles y por lo tanto son los responsables de la gran rigidez de esta proteína. Y otra particularidad es que si bien cada cadena helicoidal es levógira, o sea, tiene un giro izquierdo, las cadenas en sí se enroscan de tal manera que la triple hélice tiene un giro dextrógeno, hacia la derecha. ¿Sí? O sea, cada cadena es levógira, pero entre ellas se ensamblan y son dextrógiras. Esta particularidad de giro contra giro es lo que le confiere a la fibra de colágeno su fuerza mecánica. ¿Sí? Acá vemos cómo las moléculas, la cadena de aminoácidos forman el tropocolágeno, y estas moléculas de tropocolágeno se asocian y se alinean formando microfibrillas. A su vez, las microfibrillas forman fibrillas y estas se empaquetan formando las fibras de colágeno maduro. Las funciones del colágeno, ya dijimos, son de protección y de sostén. La característica más notable de la molécula de colágeno es la estructura de la fibra de tropocolágeno, que le confiere a la fibra una gran fuerza mecánica.
Debido al apretado, que dijimos que es este enrollamiento de la triple hélice, la fibra de colágeno es inextensible, ¿sí? Y las fibrillas de colágeno pueden organizarse de varias maneras dependiendo de la función del tejido en el que se encuentre. Doy algunos ejemplos. Por ejemplo, en los tendones, las fibrillas de colágeno se encuentran dispuestas en haces paralelos, unidos transversalmente, originando estructuras de gran fuerza ténsil, sin capacidad de estirarse. En la córnea del ojo, la distribución uniforme de las fibrillas finas dispersa la luz de manera tal que el tejido conserva su transparencia. En cambio, en la dermis se ensamblan en forma más bien floja y en distintas direcciones, lo que le confiere a la piel cierta flexibilidad y cohesión, ¿sí? Pero a medida que envejecemos, se forman más enlaces transversales, covalentes, entre las unidades del tropocolágeno, y consecuentemente las fibras de colágeno del tejido conjuntivo se vuelven más rígidas y más frágiles, alterando las propiedades mecánicas de los tendones y del cartílago, ¿sí? Esto genera un conjunto de enfermedades que se conocen con el nombre de enfermedades del colágeno, por ejemplo la poliartritis crónica primaria, la osteogénesis imperfecta, la fiebre reumática y el escorbuto. ¿Sí? El conocimiento de estas estructuras y de la síntesis del colágeno es de gran importancia para comprender el origen de estas enfermedades y su tratamiento. Bien, pasamos a la estructura terciaria. ¿Sí? Esta estructura se da como consecuencia del plegamiento de las estructuras secundarias, dando lugar a la configuración tridimensional de la proteína. Estos nuevos plegamientos se producen porque se relacionan químicamente los residuos, ¿sí? Las cadenas R de los aminoácidos distantes entre sí en la cadena polipeptídica. En esta estructura vemos cómo son los residuos y cómo interaccionan entre ellos, lo que va a afectar la estructura de la proteína porque hablamos de cargas positivas y de cargas negativas que se van a atraer o repeler según la fuerza, según la naturaleza de ese R, ¿sí? Las uniones que estabilizan la estructura terciaria son estas que vemos acá, que las vamos a repasar. Los puentes disulfuro, este es un ejemplo de puentes disulfuro, es la única unión covalente que existe en esta estructura terciaria. Recuerden que son uniones fuertes y se da entre grupos azufrados, ¿sí? Por ejemplo acá entre dos cisteínas. Después están las interacciones electrostáticas, que son uniones no covalentes entre dos aminoácidos con grupos ionizados de carga contraria, ¿sí? Este es el ejemplo de puentes de hidrógeno, que es una unión no covalente que se produce cuando un protón es compartido entre dos átomos electronegativos próximos entre sí. Y este ejemplo es de interacción hidrofóbica, que es una unión no covalente entre aminoácidos apolares, ¿sí? En las que se excluye el contacto con el agua. En su R tienen cadenas hidrocarbonadas. Otra unión que no aparece acá pero que se puede dar son las interacciones van der Waals, que se producen cuando los átomos están muy cerca, ¿sí? La proximidad, la cercanía, induce fluctuaciones en sus cargas, causa de atracciones mutuas entre los átomos. Y según el plegamiento que adoptan esta estructura terciaria, se pueden generar proteínas fibrosas o globulares. Las proteínas fibrosas tienen forma de fibra, se forman a partir de cadenas polipeptídicas con estructura secundaria tipo hélice alfa, exclusivamente, ¿sí? Esta disposición depende de esta disposición depende su función. Como vimos, aquellas proteínas que tienen una función de resistencia, como el colágeno o la elastina, son fibrosas. Y también son fibrosas aquellas como la miosina, que es responsable de la contracción muscular. ¿Sí? Es una proteína insoluble en agua. Y por otro lado, las proteínas globulares tienen una forma de globo, una forma esférica, y se forman tanto a partir de hélices alfa como de hoja beta plegada o de una combinación de ambas. Y constan de una
o de varias cadenas polipeptídicas plegadas sobre sí, formando estructuras 3D globulares. ¿Sí? Es característico de las proteínas que tienen que transportarse por la sangre o que tienen una función enzimática. Tienden a darse en proteínas hidrosolubles, porque con esa forma pueden viajar por medios líquidos. ¿Sí? Y cabe agregar, y ya lo vamos a ver mejor, cabe agregar que las proteínas globulares, las cadenas laterales, las más hidrofóbicas, se localizan en el interior de la molécula para evitar el contacto con el medio acuoso, mientras que los restos laterales más hidrofílicos se sitúan en la superficie y así pueden establecer uniones puentes de hidrógeno. Entonces los residuos hidrofóbicos repelen a las moléculas de agua que rodean a la proteína y determinan que esa estructura globular se torne más compacta. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver mejor. Vamos a ver un ejemplo de una proteína con estructura terciaria, que es la mioglobina. Esta proteína se encuentra localizada en el músculo, sirve de reserva de oxígeno intracelular y facilita su difusión hacia las mitocondrias para realizar la respiración celular. Tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina. Esto es un detalle, pero se los digo, recuérdenlo para cuando comparemos a estas dos proteínas. ¿Sí? La mioglobina es una proteína monomérica, o sea que está formada por una sola cadena polipeptídica. En cuanto a la estructura secundaria, aproximadamente el 75% de la cadena está formada por 8 segmentos alfa-helicoidales con porciones al azar entre ellos. La mioglobina entonces es una proteína globular y está dentro de las llamadas proteínas conjugadas. ¿Sí? Que sea conjugada significa que tiene una porción proteica, que vamos a llamar apoproteína, y una porción no proteica, que se llama grupo prostético. La apoproteína de la mioglobina es la globina y el grupo prostético es el grupo hemo. Vuelvo para atrás para que vean la estructura de la globina, que es una molécula globular cuyo interior está formado casi enteramente por restos no polares. ¿Sí? Las interacciones hidrofóbicas y las uniones de Van der Waals son las principales fuerzas que estabilizan esta estructura terciaria. Los únicos aminoácidos polares de adentro, del interior de la globina, son dos histidinas. Una de ellas es la histidina proximal, que es la que participa en la unión con el hemo, y la otra es la histidina distal, que modifica la afinidad del hemo por el oxígeno. ¿Sí? Entonces, como dijimos antes, el interior está casi enteramente formado por aminoácidos hidrofóbicos y el exterior de la globina contiene tanto restos polares como no polares. La cadena peptídica de la globina se va a plegar, acá podemos ver, de forma tal que forma un bolsillo que rodea al hemo. Y en cuanto al grupo hemo, que es este que vemos acá, esta es la estructura, es una metaloporfirina formada por un anillo plano de protoporfirina 9 y hierro. Hierro, ahí lo vemos, ese hierro está en estado ferroso. ¿Sí? La porfirina está formada por 4 grupos pirroles, que ahí aparecen en números romanos. Y el hierro se une a estos grupos pirroles, al nitrógeno de cada grupo pirrol, mediante uniones covalentes de coordinación. ¿Sí? El hierro puede formar 6 uniones de coordinación. Y en la mioglobina estas uniones se establecen de la siguiente manera. 4 uniones son con los nitrógenos de la porfirina. Una es con el nitrógeno de la histidina proximal de la globina, como dijimos recién, en la manera en la que se unen el grupo prostético con la apoproteína, mediante esta histidina proximal de la globina. Y la sexta valencia del hierro se encuentra libre y es la que se une al oxígeno. Entonces, habíamos dicho que la globina forma ese anillo
ese bolsillo hidrofóbico, que es el que se une al hemo, ¿sí? Este bolsillo, que está constituido casi exclusivamente por aminoácidos no polares, cuya única excepción es la histidina proximal, tiene la función de excluir el agua de la proximidad del hemo. ¿Por qué? Porque si ese hemo, si ese hierro que vemos ahí, que está en estado ferroso, toma contacto con agua, se va a oxidar a hierro férrico. Y el hierro férrico no tiene posibilidad de unirse al oxígeno. Por lo tanto, ese bolsillo hidrofóbico de la globina tiene la función de excluir el agua para evitar que el hierro ferroso se oxide y pierda su capacidad de unirse al oxígeno, ¿sí? O sea, esto lo digo porque para que entendamos que la estructura terciaria de la mioglobina está perfectamente diseñada para que la mioglobina se pueda unir al oxígeno y pueda cumplir su función. Seguimos con el último nivel de organización estructural de las proteínas, que es la estructura cuaternaria. Existen algunas proteínas, no todas, algunas que llegan a tener esta estructura cuaternaria, ¿sí? Y se dan proteínas que son multiméricas, o sea que están formadas por más de una cadena polipeptídica que se unen entre sí. Cada una de estas cadenas se denomina subunidades, ¿sí? Y pueden ser iguales, las mismas cadenas, similares o completamente distintas. Las uniones que estabilizan la estructura cuaternaria también son entre grupos R, o sea, de cadenas laterales R, pero en este caso entre grupos R de cadenas polipeptídicas diferentes, ¿sí? Entre los R de las diferentes subunidades. Para adoptar una estructura cuaternaria, las uniones deben ser débiles, ¿sí? Pueden ser, o sea, las no covalentes, pueden ser interacciones hidrofóbicas, uniones puente de hidrógeno, uniones salinas, van der Waals, pero no pueden ser uniones disulfuro, ¿sí? No pueden ser uniones covalentes disulfuro. Un ejemplo de proteínas con estructura cuaternaria, lo vamos a ver, es la hemoglobina, que tiene 4 subunidades, y las histonas, que son proteínas fundamentales para empaquetar el ADN. La insulina, por ejemplo, si bien tiene 2 cadenas peptídicas, estas están unidas mediante uniones disulfuro, covalentes. Por eso no presentan estructura cuaternaria. Otro ejemplo de lo mismo es las inmunoglobulinas, que están formadas por 4 cadenas polipeptídicas, pero al estar unidas mediante puente disulfuro no generan una estructura cuaternaria. Y como ejemplo de una proteína con estructura cuaternaria, veremos a la hemoglobina, ¿sí? Ahí les nombro las funciones de la hemoglobina, que son transportar oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos, donde lo liberan, transportar el dióxido de carbono desde los tejidos hasta los pulmones, que lo eliminan, y participar en la regulación del pH sanguíneo, ¿sí? Como amortiguadora. La hemoglobina es una proteína tetramérica, o sea que tiene 4 cadenas polipeptídicas, y cada cadena polipeptídica es similar a la única cadena de la hemoglobina, ¿sí? O sea, la hemoglobina también es una proteína globular conjugada, la apoproteína es la globina, el grupo prostético es el hemo, y no voy a repetir todo porque cada cadena de la hemoglobina es igual a la de la mioglobina que vimos antes, ¿sí? La diferencia es que la hemoglobina, al tener 4 cadenas peptídicas, termina teniendo 4 grupos hemo, por lo tanto 4 átomos de hierro, y por lo tanto tiene la capacidad de transportar hasta 4 moléculas de oxígeno cuando está completamente saturada. Los adultos tenemos una hemoglobina que se llama la hemoglobina del adulto, hemoglobina A, que está formada por 2 cadenas alfa, ¿sí? Acá las vemos, de 141 aminoácidos cada una, y 2 cadenas beta, acá, de 146 aminoácidos cada una. Estas cadenas están asociadas en forma no covalente, como corresponde a una estructura cuaternaria. Las uniones que se dan son puentes de hidrógeno, uniones van der Waals y puentes salinos.
Además, quiero mencionar que en el feto, en la sangre del feto y de los recién nacidos, existe otro tipo de hemoglobina que se llama hemoglobina fetal, además de la otra, pero existe en mayor proporción esta, y después a medida que crecemos vamos incorporando la hemoglobina del adulto. Que la hemoglobina fetal o hemoglobina F es diferente a la del adulto porque contiene 2 subunidades alfa y 2 gamma. ¿Sí? Esto recuérdenlo, ya vamos a ver porque es importante. Bueno, y recuerdan que dijimos que la mioglobina tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina. Bueno, vamos a comparar ahora a estas 2 proteínas para poder entender su funcionamiento. Entonces, la hemoglobina desoxigenada, o sea, sin ninguna molécula de oxígeno, las 2 cadenas alfa y las 2 cadenas beta, o sea, las uniones alfa-alfa y beta-beta, se mantienen unidas por puentes salinos, así que es una unión electrostática, dando una conformación denominada tensa, que vemos acá, que es menos afín a unirse con el oxígeno, ¿sí? Pero cuando una molécula de oxígeno accede a uno de los bolsillos de la globina, o sea, un oxígeno entra al grupo hemo y se une al hierro, se produce un cambio conformacional en la cadena polipeptídica. Estos puentes salinos se rompen y se forma un nuevo conjunto de uniones débiles, que en este caso la hemoglobina oxigenada pasa a tener una forma acá, una forma relajada, ¿sí? Un oxígeno entra a un grupo hemo y cambia la configuración de la hemoglobina pasando a estar relajada, ¿sí? Eso hace que los siguientes grupos hemo pasen a ser más receptivos al ingreso de oxígeno. O sea, la hemoglobina desoxigenada es menos afín a unirse al oxígeno, pero una vez que entra una molécula de oxígeno, cambia la forma relajada y las otras subunidades son más afines a unirse al oxígeno, ¿sí? Esto se llama efecto cooperativo de la hemoglobina. Obviamente este efecto cooperativo es una característica que solo pueden presentar las moléculas oligoméricas, o sea, las moléculas que tienen muchas cadenas, ¿sí? Por eso en la mioglobina este efecto cooperativo no se da. Tanto la mioglobina como la hemoglobina se unen al oxígeno en forma reversible, ¿sí? Como dijimos, una molécula de hemoglobina reacciona con 4 moléculas de oxígeno, una por cada hemo, formando oxihemoglobina, ¿sí? Así llamamos a la hemoglobina oxigenada. En este gráfico estamos viendo lo que se llama curva de saturación del oxígeno, ¿sí? Esta curva nos va a mostrar cómo se comportan la hemoglobina y la hemoglobina dependiendo de la presión parcial de oxígeno que haya en el medio donde se encuentre. Acá vemos en el eje X la presión parcial de oxígeno medida en una unidad que se llama torr. Y dependiendo de esa presión parcial, vamos a ver cuántos grupos hemo de una muestra se encuentran unidos al oxígeno, ¿sí? Y eso nos va a mostrar una curva. La curva de la hemoglobina y de la mioglobina nos muestra 2 diferencias en el comportamiento de estas proteínas frente al oxígeno. La curva de saturación de oxígeno de la mioglobina, esta que vemos en rojo, tiene forma hiperbólica. Esta es una forma hiperbólica. Esto indica que todos los sitios de unión al oxígeno tienen igual afinidad por él y se unen independientemente unos de otros, ¿sí? Se satura muy de golpe, se llena de oxígeno muy rápido. Se llena de oxígeno muy de golpe y después ya queda saturada, ¿sí? En cambio, la hemoglobina tiene una curva de saturación de oxígeno en forma sigmoidea, ¿sí? Como una S, la que está en azul. Esto se debe, lo vamos a entender, gracias al efecto cooperativo que hablamos recién, ¿sí? Primero, cuando arranca la curva, a presiones bajas de oxígeno vemos una forma ligeramente aplanada de la curva,
porque la hemoglobina desoxigenada está predominantemente en la forma tensa, ¿sí? Tiene una afinidad muy baja por el oxígeno. Y a medida que aumenta la presión parcial de oxígeno, el primer hemo se oxigena, se pasa a la conformación R, mucho más afín por el oxígeno, y el segundo oxígeno se une a su grupo hemo más fácilmente que el primero, y así se repite el proceso. Entonces la unión de un oxígeno a un hemo de la hemoglobina aumenta la afinidad del oxígeno, la afinidad por el oxígeno de los grupos hemo restantes, ¿sí? Que se unen, acá se unen muy de golpe, por eso sube así rápidamente la curva. Esto se denomina cooperatividad positiva. ¿Sí? La hemoglobina tiene cooperatividad positiva. Este fenómeno también ocurre, y acá sube muy de golpe y después ya queda saturada, igual que la hemoglobina. En algún momento se saturan de oxígeno, no pueden captar más oxígeno. ¿Sí? Y quería decir que este fenómeno también ocurre a la inversa, ¿sí? La salida de uno de los oxígenos de la oxihemoglobina tiende a restablecer la formación de los puentes salinos y la forma tensa, con lo cual la expulsión de oxígeno de las subunidades restantes es más rápida, ¿sí? Y la otra diferencia entre la mioglobina y la hemoglobina que vemos es que la mioglobina tiene mucha mayor afinidad por el oxígeno, o sea que lo une mucho más fuertemente, ¿sí? Que la hemoglobina. El P50, que acá lo vemos, es una medida de la afinidad por el oxígeno y representa la presión parcial de oxígeno a la cual la mitad de los grupos hemo, o sea el 50% de los grupos hemo, está unido al oxígeno, ¿sí? Mientras que el P50 de la mioglobina es mucho menor al P50 de la hemoglobina, que acá lo vemos, el P50 de la mioglobina y el P50 de la hemoglobina, que es 26. ¿Sí? La presión parcial de oxígeno en los capilares de los tejidos es de alrededor de 27 torr. ¿Sí? Acá se marca 27 torr. Esta sería la presión parcial de oxígeno en los tejidos, ¿sí? Por lo tanto, a la presión parcial, a esta presión, 27 torr, que es la presión parcial de los capilares de los tejidos, la hemoglobina, vemos que libera alrededor del 50% del oxígeno que trae desde los alvéolos pulmonares, mientras que la hemoglobina a estos 27 torr ya está saturada, ¿sí? Por tal motivo, la hemoglobina no cumple con las condiciones de buen transportador de oxígeno por la sangre, ya que no lo puede liberar a la presión parcial de oxígeno que existe en los capilares. La mioglobina está saturada y no lo puede liberar, en cambio la hemoglobina sí. Por eso la mioglobina funciona como depósito de oxígeno, ¿sí? Toma el oxígeno liberado por la hemoglobina y solo lo cede cuando hay una actividad muscular muy intensa, cuando se agota el oxígeno de la célula y disminuye mucho la presión parcial de oxígeno, ¿sí? Cuando baja mucho la presión parcial de oxígeno, ahí sí la mioglobina puede liberarlo, ¿sí? Hay algunos factores como la temperatura, el pH del medio, la presión parcial de dióxido de carbono y la presencia de fosfatos orgánicos, en particular este que vemos ahí, que se llama 2,3-BPG, que es el bifosfoglicerato, que modifican la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sí? A estos factores se los denomina efectores alostéricos. Al unirse una proteína a un efector alostérico, se producen cambios conformacionales en esa proteína. La proteína que puede ser modificada por efectores alostéricos se denomina proteína alostérica, ¿sí? Y la hemoglobina es una proteína alostérica, ¿sí? Se ve influenciada por estos factores. Entonces, la disminución del pH del medio, o sea, un pH ácido con muchos protones, el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono y la presencia de 2,3-BPG producen una desviación de la curva de saturación de oxígeno de la hemoglobina hacia la derecha. ¿Ven? Acá vemos. Todo esto desvía la curva, la baja de pH.
el 2,3-ppg, el aumento de la temperatura y, como dije, el aumento del dióxido de carbono también, desvían la curva hacia la derecha. Esto significa que disminuyen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y, por lo tanto, si lo razonamos, aumenta su P50. ¿Sí? La hemoglobina, al no presentar efecto cooperativo, tampoco es una proteína alostérica. O sea que estos factores que mencionamos no modifican la curva de la mioglobina. ¿Sí? Dicho de otra forma, la afinidad de la mioglobina por el oxígeno no se ve afectada por alteraciones en el medio en el que se encuentra y su grado de saturación depende solo y exclusivamente de la presión parcial de oxígeno. ¿Sí? Y otro concepto ligado a lo que venimos hablando es el efecto Bohr, que es aquel efecto que ejerce la modificación del pH y la presión parcial del dióxido de carbono, o sea, estos dos efectores alostéricos, estos dos factores, la modificación de pH y la presión parcial del dióxido de carbono, sobre la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Sí? El aumento de protones, o sea, la disminución del pH, y el aumento de dióxido de carbono favorecen el restablecimiento de las interacciones que llevan a la conformación tensa de la molécula de hemoglobina y con ello disminuye su afinidad por el oxígeno. ¿Sí? El efecto Bohr tiene una gran importancia biológica, ya que a él se debe que la oxihemoglobina libere su oxígeno con más facilidad a nivel de los tejidos periféricos, que es donde la presión de dióxido de carbono es más elevada y el pH es más bajo. Lo que les nombré recién, el 2,3-ppg, el bifosfoglicerato, es un compuesto intermediario obtenido de la glucólisis que está presente en los glóbulos rojos, ¿sí? En los eritrocitos. Acá lo podemos ver, es un compuesto que tiene muchas cargas negativas, ¿sí? Acá lo vemos, las cargas negativas. Y forma enlaces con las dos cadenas beta de la hemoglobina, ¿sí? Favoreciendo su forma tensa, lo cual disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, liberándolo hacia los tejidos. ¿Sí? Esto sucede porque el espacio que existe entre las subunidades beta está recubierto por cargas positivas, debido a que tiene residuos de aminoácidos básicos y los extremos aminoterminales de estas cadenas también están ahí. ¿Sí? Entonces, debido a esas dos cosas, tienen muchas cargas positivas. Y el 2,3-ppg, como vimos recién, tiene 5 cargas negativas. Entonces, como tiene el 2,3-ppg 5 cargas negativas, encaja en la hendidura, ¿sí?, que hay entre las dos cadenas beta y las mantiene separadas. Cuando la hemoglobina se oxigena, una de las consecuencias del cambio conformacional resultante es el acercamiento de las dos subunidades beta. Este cambio determina que no quede espacio para el BPG, que es expulsado, y el oxígeno, por lo tanto, puede comenzar a oxigenar la hemoglobina. ¿Sí? Para que eso suceda, tiene que vencer esta resistencia que presenta el BPG. En los eritrocitos hay 2,3-ppg, que, como sabemos, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Esta unión de 2,3-ppg y hemoglobina se da en relación 1:1. Pero el 2,3-ppg no se puede unir a la hemoglobina oxigenada. ¿Sí? La unión de BPG y la unión del oxígeno a la hemoglobina son mutuamente excluyentes. Y como recuerdan que les dije que la hemoglobina fetal no tiene cadenas beta, entonces tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina del adulto, ya que el 2,3-ppg no puede unirse a la hemoglobina fetal y la estructura relajada se ve favorecida. ¿Sí? Como consecuencia, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno aumenta y puede captar el oxígeno liberado por la hemoglobina del adulto o de la madre. Acá, por último, les quiero presentar en un esquema para ver cómo es el transporte de oxígeno desde los tejidos periféricos hasta los pulmones y viceversa. El círculo rojo simboliza el glóbulo rojo, ¿sí? Y el esquema, empezamos acá, el del lado izquierdo
En los tejidos, el dióxido de carbono, producto del metabolismo oxidativo, se condensa, entra al glóbulo rojo, se condensa con una molécula de agua y por la enzima anhidrasa carbónica que está acá, una enzima, se forma ácido carbónico, ¿sí? Luego se separan en carbonatos y un protón. Como vemos, ambas reacciones liberan hidrógeno, ¿sí? Liberan protones. Esos protones se van a unir a la hemoglobina que proviene de los alvéolos, o sea que está oxigenada, y favorece entonces la conformación tensa, como dijimos, los protones favorecen la conformación tensa, y eso hace que junto a la mayor presión parcial de dióxido de carbono, que también está acá, el menor pH del medio, la afinidad baje y la hemoglobina, como vemos acá, libere su oxígeno, ¿sí? Acá podemos ver el efecto Bohr que hablamos antes, claramente se obtiene así la hemoglobina desoxigenada, desoxihemoglobina, ¿sí? Libera el oxígeno y si el oxígeno puede salir del glóbulo rojo a hacer su función, ¿sí? Y en el esquema de la derecha, en el pulmón, vemos como la presión parcial de oxígeno, obviamente en el pulmón es alta, ¿sí? La desoxihemoglobina que está acá se oxigena con oxígeno, queda oxihemoglobina. Los protones liberados se unen al bicarbonato que viene de los tejidos, ¿sí? Ya un 78% del dióxido de carbono se transporta en la sangre en forma de bicarbonato, ¿sí? Y luego entonces se forma ácido carbónico, posteriormente se forma agua y dióxido de carbono, el cual se libera por la expiración, ¿sí? Esto es para que podamos entender cómo la hemoglobina funciona como amortiguadora de la sangre, ¿sí? Como amortiguador del pH de la sangre, porque en los tejidos periféricos toma los protones y mantiene el equilibrio del pH sanguíneo. Y al entender cómo funciona la hemoglobina y sus efectores alostéricos, podemos entender un poco mejor, por ejemplo, por qué nos falta el aire cuando estamos en zonas con mucha altura, ¿sí? Cuando nos trasladamos desde el nivel del mar a una altura superior a los 3.000 metros, nos suceden síntomas como que nos apuramos, nos duele la cabeza, nos agitamos, ¿sí? Pero al cabo de un tiempo nos acostumbramos y esto sucede porque hay un mecanismo de adaptación de nuestro organismo a la altura. Lo que sucede es que en la altura la presión de oxígeno es más baja que al nivel del mar. Por lo tanto, tenemos una menor cantidad de hemoglobina unida al oxígeno, ¿sí? Cuando hay una disminución del suministro de oxígeno a los tejidos, se llama un estado de hipoxia, ¿sí? Ante la hipoxia, nuestros organismos reaccionan de dos maneras. Primero, reacciona de una forma rápida a las pocas horas, sintetizando más BPG. ¿Por qué? Porque necesitamos que disminuya la afinidad del oxígeno por la hemoglobina y para que ese oxígeno se pueda liberar más rápido, porque hay poco, entonces necesitamos que se libere rápido y que vaya a los tejidos, que es donde hace falta, ¿sí? Y la segunda manera que reacciona nuestro organismo es de forma más lenta, en días, aumentando el número de glóbulos rojos, ¿sí? Por eso se sabe que los habitantes de zonas de mucha altura tienen más glóbulos rojos y más BPG que los que vivimos en zonas que están al nivel del mar. El correcto desempeño funcional de una proteína requiere una conformación adecuada, ¿sí? Lo cual exige mantener las estructuras, sus 4 estructuras, las que tengan, sin modificaciones, ¿sí? Las uniones que mantienen estabilizadas a las estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria ya sabemos que son mucho más débiles que las covalentes que mantienen el enlace peptídico y las uniones puentes disulfuro, ¿sí?
Cuando las proteínas son sometidas a la acción de agentes físicos, como el calor, las radiaciones, los congelamientos repetidos, las grandes presiones, o químicos como ácidos o álcalis concentrados, solventes orgánicos, detergentes, soluciones concentradas de urea, pueden sufrir alteraciones en su conformación al afectarse las fuerzas que la mantienen unidas, ¿sí? La desorganización de la estructura molecular lleva a la pérdida de las funciones naturales de las proteínas y por eso se dice que se produce una desnaturalización proteica, ¿sí? La desnaturalización comprende la ruptura de las uniones y fuerzas que mantienen unidas a las estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿sí? La molécula se desenrolla y pierde su conformación normal y por lo tanto, como ya sabemos, pierde su función biológica, ¿sí? La desnaturalización de las proteínas depende de la intensidad. Dependiendo de la intensidad puede ser un proceso reversible, ¿sí? Ahora, cuando los agentes desnaturalizantes no atacan a las uniones peptídicas, ¿sí? A la estructura primaria, bueno, no son tan fuertes, pero cuando hablamos ya de que se afecta la estructura primaria y genera aminoácidos libres, o sea, se rompen los enlaces peptídicos, ahí sí, ya hablamos de un proceso irreversible que se llama hidrólisis, ¿sí? Y para terminar, les cuento que una última manera de clasificar a las proteínas, que es según su formación, ¿sí? Se las divide en homoproteínas y heteroproteínas. Las homoproteínas son las proteínas simples, ¿sí? Las que están formadas exclusivamente por aminoácidos, la albúmina, la miosina, el colágeno, ¿sí? Y las heteroproteínas son las que ya nombramos, que son las proteínas conjugadas, ¿sí? que las nombré en la hemoglobina y la mioglobina, que están formadas por una región exclusiva de aminoácidos, apoproteína, y una estructura no proteica, que es el grupo prostético, ¿sí? Unidas, estas dos, la apoproteína y el grupo prostético, están unidas por uniones covalentes. Por ejemplo, ya vimos la hemoglobina y la mioglobina, que tienen como grupo prostético al hemo, y por eso se llaman hemoproteínas, ¿sí? También dentro de las hemoproteínas existen los citocromos, las catalasas, las peroxidasas. Ahora, cuando el grupo prostético, por ejemplo, es un glúcido, un hidrato de carbono, se forman glicoproteínas, como por ejemplo anticuerpos como las inmunoglobulinas. Cuando el grupo prostético es un lípido, se forman lipoproteínas, como HDL, LDL, kilomicrones. Las nucleoproteínas, que tienen como grupo prostético a los ácidos nucleicos presentes en los ribosomas y en algunos virus, ¿sí? En el libro de Robertis van a ver que también se nombra dentro de este grupo a las cromoproteínas, cuyo grupo prostético es un cromóforo, ¿sí? O un pigmento, o sea, algo que les da color. Por ejemplo, la hemoglobina y la mioglobina podrían también entrar, o sea, entran dentro de este grupo de las cromoproteínas, porque el grupo hemo tiene hierro y eso les da un color rojo, ¿sí? Bueno, otras heteroproteínas pueden ser las flavoproteínas, que forman enzimas de óxido de reducción, o las metaloproteínas, como por ejemplo la ferritina. Y bueno, esto es lo último que vamos a ver. Vamos a ver en qué nos puede servir, ¿no? Para la práctica, entender todo lo que vimos en la clase. Yo elegí, en este caso, hablar de unos tipos de anemias que están relacionadas a las modificaciones, en la estructura de la hemoglobina, o sea, son hemoglobinopatías, ¿sí? Para empezar, ¿qué es una anemia? Está bueno aclarar que no es una enfermedad en sí, sino que es un signo clínico que aparece como consecuencia de una enfermedad, ¿sí? Hay muchísimos tipos de anemia, pero en todas existe una limitación en el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y los tejidos. La principal consecuencia de una anemia es la alteración
de la correcta oxigenación tisular, ¿sí? Que está a cargo de la hemoglobina, como vimos. Por lo tanto, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define su diagnóstico a través de la hemoglobina en sangre. ¿Sí? Hay anemia si da menos de 13 gramos por decilitro en general, y en las mujeres en edad fértil menos de 12 gramos por decilitro, un poco menos por pérdidas menstruales y algunos anticonceptivos. Y un síntoma importante, común a todas, es la astenia, ¿sí? Un cansancio excesivo. Y en este caso vamos a hablar de dos tipos de anemias que se dan por hemoglobinopatías, o sea, cambios en la estructura de la hemoglobina que llevan a complicaciones en el correcto transporte del oxígeno. La anemia falciforme es una enfermedad hereditaria originada por un gen mutante recesivo en la que está comprometida la estructura primaria de la hemoglobina por la sustitución de un solo aminoácido en la molécula de la hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina que se forma, ¿sí? La hemoglobina defectuosa, se llama hemoglobina S, que en las cadenas beta contiene el aminoácido valina en vez de del aminoácido ácido glutámico, ¿sí? Las cadenas alfa no se ven modificadas. Y la importancia de esta sustitución de aminoácidos se da porque la posición 6 de la cadena beta es un punto crítico en la estructura de la hemoglobina, ¿sí? La presencia de valina, que es un aminoácido hidrofóbico, en lugar de ácido glutámico, que es un aminoácido polar, en la superficie externa de la molécula crea un punto de contacto hidrofóbico, o sea, adhesivo. Y esto determina que las moléculas de desoxihemoglobina S modifiquen su solubilidad a presión baja de oxígeno, ¿sí? La hemoglobina S, estas hemoglobinas anómalas, se asocian anormalmente entre sí y forman agregados fibrosos y largos responsables del aspecto falciforme de los glóbulos rojos de estos pacientes, ¿sí? Los glóbulos rojos presentan tamaños muy variables, algunos muy pequeños, algunos inmaduros, o sea que todavía conservan el núcleo. Se ven en el microscopio como en esta imagen, ¿sí? Con formas delgadas, alargadas, de aspecto de luna en cuarto creciente. Y la talasemia, que es una hemoglobinopatía estructural crónica donde hay un trastorno en la secreción de hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina suele cursar con una producción de cadenas anormales o con menos cadenas de las que tiene que tener la hemoglobina, ¿sí? Esto va a condicionar el transporte de oxígeno dependiendo de la talasemia que se tenga, ¿sí? Hay dos tipos de talasemias. Está la talasemia menor y la talasemia mayor. La talasemia menor son muy frecuentes, son leves, cursan con glóbulos rojos chiquitos, y el paciente recibe la carga genética de un solo progenitor, o de la madre o del padre, ¿sí? Es oligosintomática, o sea, tiene muy pocos síntomas y no tiene tratamiento ni complicaciones muy graves. En cambio, la talasemia mayor es gravísima, ¿sí? Muy grave. Ambos padres eran talasémicos menores, o sea que tiene la carga genética de los dos, ¿sí? Y los glóbulos rojos son sumamente normales y por lo tanto están siendo destruidos constantemente por el vaso, ¿sí? Que hace hemólisis, y cursan desde bebé con anemias muy marcadas y bueno, tiene un nivel de sobrevida muy bajo, es una enfermedad muy grave. Última diapositiva, les quería contar unos mecanismos de compensación, ¿sí? Que tenemos. O sea, si tenemos una anemia que no está siendo tratada, empieza a haber una baja oxigenación en los tejidos por falta de transporte de oxígeno por la hemoglobina, y nuestro organismo compensa mediante varios mecanismos. Estos son dos que son muy importantes. Uno es la baja de pH, ¿sí? Al hacer una anaeróbisis por falta de oxígeno, tener poco oxígeno, se genera mucho ácido láctico para producir acidosis, ¿sí? Cuando hay un pH bajo en el organismo, la curva de hemoglobina se disocia, como dijimos, ¿se acuerdan? Que cuando hay acidosis, o sea, hay un pH bajo, la curva se disocia a la derecha, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y
ahí vemos el efecto Bohr, ¿sí? A mayor ácido láctico, menor pH por la acidosis tisular, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y se disocia más fácilmente la curva hacia la derecha. Y otro mecanismo es inmediatamente después de este efecto Bohr se pone en marcha el aumento del 2,3-BPG, ¿sí? Que se coloca en el lugar donde debería estar el oxígeno, ¿sí? Cuando sale uno, recuerden que entra el otro, entonces a mayor 2,3-BPG baja la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, que es lo que el cuerpo necesita en ese momento para liberar oxígeno y que vaya a los lugares donde se necesita. Bueno, espero que les haya servido esta clase. Sé que es un poco intensa, pero es muy, muy importante en la materia. Les mando un abrazo grande y en el vivo que hagamos resolveremos todas las preguntas que tengan. Les mando un beso.